hasta el versículo del 1 y vamos a dar lectura, gracias, hasta el versículo 17, 31 del 1 al 17, que dice así: El Señor habló con Moisés y le dijo: Mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia, y en todo arte para crear nuevos diseños, trabajar en oro, plata y bronce, y en las artes de enjastar piedras preciosas y de trabajar la madera, de realizar toda clase de trabajos. Como podrás ver, he designado también a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y de todos los de corazón sabio, les he dado la capacidad de hacer todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que va sobre ella, todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, y el candelabro de oro puro y todos los utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, las vestiduras del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Deberán hacerlo todo según lo que he ordenado. Además, el Señor habló con Moisés y le dijo: Tú hablarás con los hijos de Israel y les dirás: ustedes deberán respetar mis días de reposo, porque es una señal entre ustedes y yo, y por todas las generaciones, para que sepan que yo soy el Señor, que los santificó. Así que respetarán el día de reposo, porque es para ustedes un día santo. El que lo profane será condenado a muerte. Sí, cualquiera que haga algún trabajo en ese día será expulsado de su pueblo. 6 días trabajarás, pero el día séptimo es día de reposo consagrado a mí. Cualquiera que trabaje en el día de reposo será condenado a muerte. Así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones como un pacto perpetuo. Será señal para siempre entre los hijos de Israel y yo, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo día reposé. Oremos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, que tú, Señor, nos ayudes a comprenderla, que tú nos ayudes, Señor, a ser diligentes, Señor, en practicar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo la aplique en nuestro corazón para que podamos, Señor, estar delante de ti y levantar manos santas, Señor. Te queremos dar gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, que nos llama, Señor, a la esperanza de la nueva creación. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el último mensaje de la serie, el último sermón que tenemos de la serie de Éxodo. No sé, el número no lo recuerdo, 15, 16 tal vez, son bastante los sermones que hemos tratado en esta serie. Ariel inicia la semana pasada el final o la conclusión de la serie, ya que podemos ver cómo la presencia del Señor está en todos los quehaceres del pueblo y también lo absurdo que es que un pueblo, llamándose el pueblo de Dios, en medio de él no esté ese Dios al cual adoran. Nuestras vidas parecen ser así. Y son vidas que no merecen ser vividas si nosotros no tenemos a Dios en medio nuestro.
La vida de las iglesias, cuando ellas terminan por alejarse del Señor, terminan siendo iglesias que tienen solamente el nombre de iglesia en sus letreros, pero sin embargo son iglesias profanas e iglesias paganas. Jesús es el tema central de toda la Escritura. Y así lo ha sido también en el libro de Éxodo. Vemos a Jesús presente en todo el libro, anunciado, por ejemplo, por Moisés cuando es rescatado de las aguas y perseguido por el faraón. También vemos a Jesús como ese futuro del pueblo, el cual el Señor recogió, albergó, fue hospitalario con ellos en Egipto, para que se formaran como un pueblo. Estuvieron 400 años allí. Sin embargo, el Señor vino y por un cordero que murió, no fueron muertos, sino que fueron salvados y liberados de la esclavitud. Vemos la ley, que es la propia esencia de la voluntad de Dios. Vemos también cómo el pueblo temeroso ante el monte Sinaí requiere y dice: necesitamos un mediador. No podemos acercarnos solos. Jesucristo es nuestra Pascua. Vamos a mirar algunos. El sermón final lleva como título una degustación de la gloria de Dios. Y aquí nos va a mostrar, de aquí en adelante, saltándonos algunos y del 37 para adelante, del 31 y del 35 al 40, vamos a poder ver algunas importantes manifestaciones de la gloria de Dios. Una degustación de la gloria de Dios, así se llama. Lo primero que vamos a ver son algunos ecos que hay del jardín del Edén. Recuerden que el libro de Éxodo no solo anuncia a Jesucristo, sino que también recuerda el estado original de orden de todas las cosas. Cuando el Señor se paseaba por el huerto y el hombre tenía una comunión directa, específica, sin mediaciones con Dios. Es decir, el Señor se paseaba cada tarde y visitaba a Adán y Eva, hasta que los visitó en algún minuto y ellos habían pecado. ¿Cierto, Basti? Empezamos a conversar ya durante el sermón. Él habla conmigo, supongo. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo en este pasaje está guiando a personas. Han sido llenas del Espíritu Santo, ¿para qué? Para construir, para diseñar, o para, más bien dicho, para llevar a cabo el diseño que Dios había indicado a Moisés. Si ustedes me dicen a mí, me dan una explicación de un diseño para hacer algo, la verdad es que yo no voy a entender esa explicación. Absolutamente, no voy a entender nada. Por ejemplo, yo a veces me defiendo eligiendo una imagen y algunas fuentes, letras, para hacer un afiche, ¿cierto? Que habitualmente son bastante mediocres, porque es una copia, pero hay personas que yo les digo, por ejemplo, al Cristóbal o al Ariel, les digo, ¿saben qué? Que esto y esto. Y ellos son capaces de hacer el afiche y dejarlo impecable, ¿cierto? Hay algunas personas que no tenemos esos talentos. Pero aquí lo pone este espíritu de sabiduría e inteligencia para poder interpretar el diseño de Dios. Es un don del Espíritu Santo que aparece aquí en Éxodo. No es la creatividad de cada uno de los artistas que lleve a cabo el diseño de Dios, sino que es el Espíritu Santo quien los capacita con esta creatividad para el desarrollo del tabernáculo.
Cuando vemos en el Edén, o más bien dicho, en la primera escena de la Biblia, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Pero dice algo muy interesante, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esto quiere decir que es Dios mismo, tanto en la creación como en la creación del tabernáculo, que a su vez anuncia la nueva creación. Es Dios quien ha guiado de manera perfecta y con un diseño específico y perfecto según sus planes para hacer recobrar a los seres humanos, en este caso a su pueblo en Éxodo, recobrar o hacer ecos del jardín del Edén y del principio de la creación, como también cuando se cumpla o cuando se cuando se consuman los tiempos y venga el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, es Dios mismo por su Espíritu quien le da sabiduría a estos hombres. Podemos ver también en el Edén la obra del Dios Trino. Dios da las órdenes, ¿cierto? El Nuevo Testamento nos ha enseñado que es el verbo o la palabra de Dios el principio creador. Dios dijo y se hizo. ¿No es así? Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice Juan en el capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, la interacción trinitaria jamás ha sido independiente una persona de la otra, sino que han actuado en común plan. Y además de eso, todo esto se hizo con el poder del Espíritu Santo. En el Salmo 33:6 dice: con su palabra el Señor hizo los cielos, todo lo creado lo hizo con el soplo de su boca. O sea, con su palabra y con el soplo. Estos son dos elementos, no está diciendo ni Hijo ni Espíritu Santo, pero son palabras referidas posteriormente y también con anterioridad a las personas de la Trinidad. O sea, la palabra es el Hijo, el soplo o el viento recio es de Dios, es el Espíritu de Dios. Entonces, es alguien que emite la palabra con un poder determinado. Y así vinieron a existir todas las cosas de una manera no distinta, tal vez con otros métodos, sí, con otros medios. Se creó el tabernáculo, el cual, ¿recuerdan cómo fue construido? Desde adentro hacia afuera fueron las descripciones, fueron las instrucciones, porque era un camino, una especie de recobrar el camino a casa, de cómo volvemos a estar en plena comunión con Dios. Hoy día sí, tenemos plena comunión con Dios, porque es por medio de Jesucristo, pero nuestro gozo aún no está completo, ni siquiera de nuestros hermanos que hoy día están en el cielo reinando con Cristo. La Escritura no solo revela que Dios es el creador, sino que también su Espíritu sustenta o sigue dando vida a toda la creación. Dice el Salmo 104, 27 en adelante: todos los seres esperan de ti que a su tiempo les des de comer. Si abres tu mano, les das su pan. Ellos lo toman y quedan satisfechos. Si te escondes de ellos, se desconciertan. Si les retiras tu espíritu, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, vuelve la Navidad y así renuevas la faz de la tierra. Fíjense, hermanos, que todo esto es una sola gran historia. Es el Espíritu del Señor quien le viene a traer vida a la tierra y quien es el que hace esta creación. Una creación perfecta y en perfecta comunión con Él. Podemos ver pasajes también cuando Ezequiel ve un valle de huesos secos. ¿Y qué sucede allí? Cuando el Señor reconstruye a su pueblo, los huesos se transforman en personas. Vale decir, la palabra de Dios es capaz de recrear. Dios vuelve a crear las cosas como eran. La iglesia también es así.
La iglesia es una recreación que va en camino ¿a qué? A recuperar de manera plena el jardín del Edén. Pero no como jardín, sino ya como ciudad y con todos los potenciales que tenía al principio para su desarrollo. Es decir, las cosas que vemos en este mundo y que no deben estar así, en ese momento estarán en perfecta armonía con la voluntad y con la ley del Señor. Hay un eco también del día de reposo, no solo del espíritu. Uno piensa que el día de reposo es una ley, como la ley de los 10 mandamientos, y de hecho es así. De hecho es así. Pero la ley del día de reposo no es una ley, no es un mandamiento mosaico, es un mandamiento creacional. Esto quiere decir que el Señor, después de trabajar 6 días y de crear la tierra, ¿qué dijo? Al séptimo día, ¿qué hizo el Señor? En el sexto día creó al ser humano, ¿cierto? Por eso la película de Arnold Schwarzenegger se llama El sexto día, ¿cierto? Le hice el manso spoiler de una película que tiene como 25 años. En el sexto día es creado el ser humano y luego ¿qué pasa? El Señor descansó. Y al descansar, luego le manda al pueblo y le manda a los seres humanos que tienen que de 6 días descansar uno. Y ese no se llama sábado o domingo. De ahí viene la palabra sábado, de hecho. Pero es el sabbat. Y el sabbat no está limitado solo a un día. Fíjense que en alguna parte cuando leímos le decía mis días de reposo. De hecho ellos tenían varios sabbat, los judíos. Tenían el sábado habitual, tenían un sabbat más durante el año que estaba cerca de la Pascua, pero también tenían 2 sabbat más que no sabemos si en realidad esos se celebraron. El sabbat de 6 años por 1 y después venía el jubileo que era el año 50. Posaba, donde todo era una especie de reseteo. Altamente probable que los judíos nunca hayan practicado el año del jubileo. Pero fíjense, todos esos símbolos, ¿a quién apuntan? No apuntan solo a descansar nuestro cuerpo físico, sino que apuntan a Jesús. Él es nuestro reposo. Cuando entremos a la presencia del Señor, aquellos que mueren antes de que venga Cristo, ¿dónde entran? Entran en su reposo. ¿Y a qué estamos llamados nosotros en esta vida con nuestras angustias, con nuestros dolores, con nuestros problemas? ¿A qué? ¿A llevar esa carga? A llevar la carga de Jesús, el yugo de Jesús. Cámbielo. Todas esas cargas que usted tiene, déjelas hoy día delante del Señor y tome el yugo de Jesús. O sea, viva según el Señor. Le dice que viva como un buey viejo que es Jesús. Le enseña a un buey nuevo y torpe que somos nosotros. Y sigamos caminando con esa carga. Porque dice el Señor que su yugo es fácil. Lo que está cargando usted, ese yugo, vale decir, eso que está norteando su vida, eso que está guiando su vida, eso es lo que está pensando todo el día. Ese yugo no es fácil. A todos se les vino inmediatamente lo que les come los pensamientos durante la semana. Ansiedades, angustias, planes, buenos, otros absurdos. Imaginaciones del futuro, como pasa con las personas que somos más ansiosas. A los que tienen ansiedad, quiero que retrocedan 3 años antes. Y todo lo malo que se imaginaron que iba a pasar en estos próximos 3 años, nada de eso pasó. No pasó. Por lo menos no pasó como nos lo imaginamos. No pasó eso. Ustedes saben que siempre el mal que imaginamos al futuro siempre es más llevadero si lo vivimos con el Señor.
Entonces, ¿qué yugo prefiere usted cargar? ¿Qué reposo prefiere usted practicar? El reposo, es un mandamiento. Venimos, reposamos en el Señor, descansamos y gozamos de la obra de la redención hoy día. Gozamos de la obra de la creación cuando compartimos con nuestras familias durante la tarde y hacemos cosas en común. Nada para nosotros, sino todo el domingo es para servir a otros, para visitar a los enfermos, para servir y ser hospitalario con la familia, con los amigos, con los hijos, etc. No es para ponerme a ver la serie que no alcancé a ver en la semana y me voy a poner al día y me encierro en mi pieza. No. Eso no es descansar. El capítulo 31 como el capítulo 35, Moisés, de parte del Señor, hace un recordatorio del día de reposo. Tanto, como decía, en la creación como la construcción del tabernáculo termina con el día de reposo, como un símbolo del pacto de que el Señor es nuestro Dios. Pregunta. ¿A cuántos de ustedes le ha dado lo mismo no guardar el día del Señor? Y le voy a decir algo más. ¿Cuántos de ustedes no han guardado el día del Señor por algo suyo? Vale decir, porque usted está desanimado, porque usted está triste, porque usted y usted. Esas son muy buenas razones para no guardar el día del Señor. Y no me diga que se quedó orando en la casa, porque el día del Señor es reunirse con la asamblea en comunidad para adorar al Señor. Queridos, tomemos en cuenta esto. El día del Señor no es cualquier cosa. El día del Señor también es un símbolo de reconocer que Él es nuestro Dios. Que toda esa angustia que tenemos no la vamos a solucionar quedándonos en la casa. Que las deudas que tenemos no las vamos a pagar mejor haciendo más turnos el domingo. No, eso es pura desconfianza en el Señor. ¿Saben? ¿Se acuerdan del sermón que prediqué yo? No sé si yo era o Ariel, cuando habló de dos cosas. Moisés dice que guarden el día del Señor. Parece que este es el mismo sermón. Es que yo preparé 2 sermones para el día de hoy. Me voy a ir rapidito porque tengo que ir a predicar a Recoleta. El Señor pide ofrendas y luego dice, no traigan más, y también habrá el día de reposo. ¿Por qué siempre el Señor pone junto esta cuestión de la plata y del día de reposo? ¿Saben por qué? Porque es una cuestión de fe que atenta contra nuestros 2 principales ídolos, dichos por la Biblia. Al único que le da nombre y lo personifica como Mamón, al Dios de las riquezas. No estamos hablando del Lucas o del pues los dos se están diciendo algo así como que vos soy el Mamón, no, vos soy el Mamón. Entonces, o del Cristóbal o el Nachito tal vez. No, porque es el dinero. Y la otra cosa que nos toca fuertemente es el tiempo. Por algo el Señor dice, oigan, miren, confíen, no les va a faltar tiempo ni les va a faltar dinero. En 6 días podrás hacer toda tu obra para descansar un día, no por mí, por ti. ¿Ustedes creen que nosotros le hacemos algún beneficio a Dios para venir y adorarle? En estricto rigor, Dios no necesita de nosotros. Él vive por sí mismo. No necesita nuestra adoración. El Señor se goza y la pide, pero no la necesita. Somos nosotros los que necesitamos al Señor. Imagínese esto, cuando usted cumple sus propios planes, invirtiendo tiempo y dinero, ¿y cómo termina? Vacío. Con las mismas angustias, con las mismas ansiedades.
Vea todos sus proyectos y toda su agenda. Si los ponemos en primer lugar, siempre serán una carga para nosotros. El día del Señor es para nosotros. Este eco es súper importante porque nos recuerda que Dios pide el reposo en el primer templo, en el primer santuario que construyó, que es el jardín del Edén, o la creación completa. La palabra culto significa trabajo. Eso quiere decir que y también viene de allí cultura, o sea que están relacionadas. Servimos a Dios con nuestro trabajo. Y el lugar de adoración en ese tiempo, el gran templo, era la creación completa. Hoy día, estos no son los templos. Después vino el tabernáculo, ¿cierto? Luego, donde se cultuaba al Señor. Luego vino el templo. Pero luego vino Cristo, que es el templo. Y vino la iglesia, que es la morada del Espíritu Santo, la cual es el templo de Dios. Nosotros somos el templo. No individualmente, de manera colectiva. Por eso que cuando nosotros creemos que el día de reposo es algo sin importancia, la comunión de los santos es sin importancia, estamos tremendamente equivocados. En el Edén, cuando estaban allí, Adán y Eva tenían una comunión íntima con Dios y habitaba en medio de ellos. Estaban vivos espiritualmente y Dios por medio de su trabajo les proveía todo lo necesario. Nosotros estamos vivos espiritualmente. Hemos sido resucitados y sacados de la muerte en la que nos tenía el pecado. ¿Y dónde cultuamos al Señor por eso? ¿Dónde rendimos adoración? En comunidad, independientemente del lugar en donde estemos. ¿Queremos un templo? Sí. Vamos a cumplir el próximo mes 2 años en este lugar. Y uno puede buscar múltiples razones. La razón principal es que aún no lo necesitamos como creemos. Citando a un autor, Tim Chester, dice así, que el tabernáculo, el día de reposo será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo, citando la Biblia de las Américas. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. Así que Israel debe guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Y dice él, este es un día dedicado al ser apartado para Dios. Es un tiempo en que su pueblo puede reunirse con Él. El tabernáculo es un lugar santo y el día de reposo es un tiempo santo. Ambos son apartados para que Dios pueda encontrarse con su pueblo. En tiempo y en espacio tenemos hoy día que reunirnos con Dios. Podemos reunirnos con Dios. Díganme, ¿cuántas veces usted ha privilegiado otras cosas? Ha privilegiado otros lugares y ha privilegiado otros tiempos para saciar esa sed que no se le acaba con nada, esa angustia que no sale, ese temor que no disminuye. Usted ha dedicado otros tiempos y otros espacios para ello. O sea, está buscando en ídolos muertos, hechos a su imagen y su semejanza. Su identidad la tiene en Cristo Jesús. Usted no es lo que siente. Usted es lo que el Señor le ha dicho que es. Hijo, hija precioso para Él. Envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Eso es lo que somos. El resto tenemos que ir colaborando con el Señor en la santificación para que todos esos ganchitos sean quitados paulatinamente. A veces el Señor se apura más con algunos, es verdad. Y otros han recibido largos procesos de disciplina del Señor. No es castigo, disciplina, para construir la imagen de Jesús en cada uno de nosotros.
también hay un eco de la caída. Al mirar los dos, vemos lo que está ausente. O sea, ¿por qué no tenemos comunión perfecta con Dios? ¿O por qué pecamos? ¿Y por qué no guardamos ese espacio y ese tiempo para el Señor? El Señor nos está recordando que somos seres caídos. El día santo de Dios manifiesta el carácter de Dios, santificado, su carácter santo, pero ese carácter santo a su vez muestra nuestros pecados y la necesidad que tenemos de Jesús, haciéndolo, nos hace, como dije, cada día más parecidos a su Hijo. El tabernáculo le daba la salida y la solución para volver a casa, para darles una promesa. Recuerden que Moisés está recibiendo todas estas instrucciones antes de que lo realicen los capítulos posteriores. Ellos estaban adorando a un ídolo debajo del monte. Esta promesa nos dice que no todo está perdido y que el tabernáculo, después el templo y ahora la iglesia es el camino para encontrarnos de nuevo cara a cara con el Padre, el cual estuvo exclusivamente en ese tiempo reservada a Moisés. En segundo lugar, hay un anuncio de la nueva creación. Como decíamos, la respuesta, ¿por qué vemos estos ecos? O el objetivo de los ecos de Éxodo. La respuesta es que la construcción del tabernáculo es un indicador de la nueva creación. Lo que Dios hizo en la creación es repetido simbólicamente en el tabernáculo como una señal de que Dios recreará todo el mundo para que sea un lugar donde Él more con su pueblo. El tabernáculo entonces es el plan y la promesa de la nueva creación. También cito aquí a Tim Chester. El modelo que tiene fue construido, como decíamos, de acuerdo a un patrón que el Señor le dio en el monte. Esto quiere decir que también hay un modelo preciso, como lo hubo en el jardín del Edén, como lo hubo ahora que estamos viendo en el tabernáculo, también lo habrá para la nueva creación. ¿Y qué significa esto? Que nosotros podemos imaginarnos muchas cosas de cómo será el día eterno, el futuro, pero podemos tener la confianza de que si no se cumplen nuestras imaginaciones, incluso nuestras interpretaciones de la Biblia, de cómo será la eternidad, sí sabemos que Dios tiene un plan y que Él lo va a cumplir indefectiblemente. Cuando vemos el 39, en el 39-32, lo siguiente, miren. Así concluyó la obra del tabernáculo de reunión y los hijos de Israel hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y si nosotros leemos en el capítulo 2 de Génesis, así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el séptimo día la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque ese es día de reposo, porque en ese día reposó de toda su obra. Esto no es un invento mío, son las propias referencias que la Escritura hace al día de reposo, anunciando a Jesús y también anunciando nuestro reposo eterno para siempre con Dios. Cuando el Señor terminó de crear todo, dijo lo siguiente en el 39:43, mismo texto que estamos leyendo. Y cuando Moisés vio toda la obra y comprobó que la habían hecho tal y como el Señor se los había ordenado, los bendijo. ¿Y qué dice el Génesis? Dice que cuando el Señor vio que todo estaba terminado, ¿qué dijo? Dijo que todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. O sea, es un paralelo que claramente lo está haciendo el Espíritu Santo al inspirar a Moisés en estos dos libros.
podemos ver que la promesa se va a cumplir. Todo terminó como el Señor lo dijo en la creación. Todo terminó como el Señor lo dijo en el tabernáculo. Todo terminó como lo dijo respecto a Jesús. ¿Acaso no todo terminará como lo dijo que esta historia iba a terminar? Si el Señor Jesús, fíjense en esto, cuando el Señor ascendió, esta fue la promesa. Así está basada en un hecho que ellos mismos estaban viendo. Les dice, así como ustedes ven a este que se va y se va con las nubes, ¿qué dice después? Asimismo volverá. Y esa es la promesa y esa es la confianza que tenemos en el Señor. Entonces, la gloria de Dios y su presencia está presente en el cielo, está presente también en el Edén, está presente en el monte Sinaí, está presente en el tabernáculo y luego en el templo. Y también la gloria del Señor está presente en Jesús. El Señor está presente también aquí, en la iglesia, entre nosotros. Y estará también presente en la nueva creación. Los elementos nos muestran cómo esta creación muestra a Dios en su gloria. El arca que nos muestra que la nueva creación será donde esté el Señor, donde el Señor reine. La mesa nos muestra que la nueva creación será el momento de mayor comunión con Dios, así como uno cuando está con otros en la mesa. El candelabro nos muestra que la nueva creación será iluminada por Dios, que la nueva creación es donde recibimos la vida de parte de Dios. La ley nos muestra cómo en la nueva creación todo será reordenado según esa ley de Dios. El Señor nos dice que tendremos una gloria futura. Algunos cristianos creen que el cielo va a reemplazar la tierra. ¿Sí o no? Esto es todo malo, se va a destruir y luego viviremos en el cielo para siempre. No, eso no es lo que dice la Escritura. Algunos creen en la tierra sin cielo. O sea, no creen en la vida después de la muerte y simplemente lo que existe son los placeres terrenales y esto se termina aquí y no hay nada más. Pero lo que muestra el tabernáculo, lo que muestra Jesús, lo que muestra la iglesia es que el cielo estará en la tierra, que la eternidad va a irrumpir en el tiempo y se va a acabar el tiempo. O sea, cuando el Señor venga y reine en la tierra, nuestros conceptos de tiempo y de espacio claramente cambiarán. Porque aquello que está separado, así que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, habrá sido completo y respondida esa petición. Porque es el cielo el que va a venir a la tierra. Respecto al cumplimiento, cuando vemos a Jesús, en el primer capítulo de Juan, dice que el Señor vino a ser tabernáculo con nosotros. De hecho, la palabra, si se tradujera literalmente, es algo así como tabernaculizó. O sea, el Señor vino e hizo su tienda en medio de nosotros. No solo eso, recordemos el Éxodo. No solo vino e hizo tienda con nosotros y se hizo uno de nosotros, sino también vino y se hizo el Cordero, ese Cordero que lo anunció en esa noche oscura para los egipcios y que pudo haber sido muy oscura para los hebreos. Sin embargo, el Señor les dio una salida, esa misma salida. Por eso que no somos muertos, por eso que no somos consumidos y por eso que la misericordia de Dios se renueva todos los días para nosotros. Porque ya hubo uno que murió en nuestro lugar. Jesucristo en nuestra Pascua. Y no solo eso, los hebreos recibieron agua de la roca. ¿Y quién es el que nos da vida? ¿Quién es el que nos da el agua? Esa roca representaba también y anunciaba a Jesús. Ya no tendremos sed jamás.
Bien, Jesús es el primogénito. El primogénito que fue muerto y que era de Dios allí en la salida de Egipto. El primogénito es Jesús. Nosotros, al ser primogénito, nosotros somos el resto de sus hermanos. Todos adoptivos, pero somos el resto de la familia de Dios. Fíjense que Él fue el perseguido y también el salvado. Pero después no terminó en la tumba como terminó Moisés. Fue perseguido, salvado, muerto, sepultado, y también murió y ascendió a la diestra de Dios Padre. El arca, nosotros como iglesia, el arca es el lugar donde Dios reina. Es aquí, en esta reunión de hermanos, en el templo mormón, no de los mormones, nosotros en el templo mormón, o en una construcción que hagamos, otra cosa que encontremos, o no. En esta reunión, colectivamente, el Señor habita y el Señor reina. Como mesa, somos también nosotros el lugar donde Dios tiene comunión con nosotros en el sacramento. Aquí es donde vemos la comunión con Dios. La mesa de los panes de la proposición era eso, la alimentación. Aquí está. La iluminación de la palabra por el candelero. Mientras nosotros seamos fieles al Evangelio, podremos ser luz del mundo. Como ley, también somos el lugar donde la creación está siendo reordenada. ¿Y por qué me interesa salvar esto? Porque esta comunión debería ser un preámbulo del cielo. La vida de nuestras familias debería ser un reflejo del paraíso, en mayor o en menor medida, pero es lo que el Señor no nos pide solamente, sino para lo cual nos ha capacitado. La familia es una metáfora terrenal de lo que es realmente la comunión de Dios con su iglesia, de Cristo con su iglesia. Los jóvenes estuvieron viendo ayer, en la madrugada, ¿cierto? Estuvieron viendo todas las relaciones, amistades, etc. Y tristemente, no todas las visiones de los jóvenes están moldeadas por la palabra del Señor. Si somos iglesia y es el lugar donde la creación está tomando y está siendo reordenada, usted, mujer, ¿dónde debe ir a mirar cuál es su rol familiar, su rol con sus hijos, su rol con la familia, su rol en la sociedad? ¿Le va a poner oreja a la cultura? De hecho, por eso estamos como estamos, por escuchar la cultura y aprender de la cultura. Usted, hombre, ¿cómo va a saber el Dios que es su familia? ¿Cómo va a saber usted que es el marido que la esposa necesita, el padre que sus hijos necesitan, escuchando a la cultura? Eso es ciegos guiando a ciegos. Lo encontramos en la palabra de Dios. Y el Éxodo nos dice que siempre es un buen momento para recomenzar. ¿Cuántas veces recomenzaron aquí los judíos? Muchas veces. Muchas veces. Y como sacerdotes, hoy día todos podemos entrar a la comunión con Dios por medio del sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando todo llegue al final, cuando todo esté consumado, y como lo dijo un psicólogo clínico no cristiano en una discusión sobre la Biblia con un ateo, me estoy refiriendo a Jordan Peterson, que estaba discutiendo con
Sam Harris, que es un ateo muy conocido, le dijo lo siguiente: tú interpretas la Biblia como pequeños relatos, sin embargo la Biblia hay que interpretarla desde la consumación. Eso quiere decir que todo toma sentido cuando el Apocalipsis, los últimos capítulos, iluminan el resto de este libro sagrado. Y la palabra del Señor dice así, en Apocalipsis 21. Quiero que ponga mucha atención. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una voz potente, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. La iglesia, la nueva Jerusalén. Serán su pueblo y Dios mismo será su Dios. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El Señor, el que estaba sentado en el trono, dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor pone aquí, en este penúltimo capítulo de la Biblia, los dos caminos. Uno es de su esposa y el otro es de los impíos. Le dedica un pedacito a los impíos. Queridos, todos los temas que hemos tratado están en ese pequeño pedazo de la Biblia. Vida, agua, luz, etc. Todo esto que hemos visto anuncia a solo una persona y solo una realidad, a Jesucristo, y a Jesucristo reinando eternamente en los cielos nuevos y la tierra nueva. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo y te rogamos que tú